lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario, Hatimá Tová. Se saludan los judíos en este día. Y esto es porque es el día del Yom Kippur, quizás el día más sagrado del año para la fe judía. Y se refiere al final de los 10 días de arrepentimiento que arrancan después del Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Es un período que toman para reflexionar sobre los pecados y transgresiones del año que se ha vivido y se pide perdón. El día del perdón finaliza en el anochecer del día lunes. Son casi 26 horas en las que los judíos se abstienen de comer, beber, como un medio de privación y compasión y contacto también con las cosas más espirituales. Visten de blanco y tienen prohibidos una serie de cosas como para destacar que no es un día para fijarse quizás en el cuidado material, sino estar concentrados en el corazón y en lo espiritual. Toda una disciplina, ¿no?, que invita a unir para adentro. Y a lo largo de este día recitan 5 plegarias al comenzar la jornada para pedir que sean borradas las promesas incumplidas, recitada antes de la puesta del sol, luego 2 por la mañana y otras antes del anochecer. Cada una de ellas se recita el vidui, que se implora al Creador que absuelva a los pecadores de sus errores e incumplimientos. Es un día también de intercesión por todo el pueblo. La fiesta está vinculada con aquella historia de Moisés en el Éxodo de Egipto, cuando Dios liberó a los judíos de la esclavitud, y estando Moisés orando en el Sinaí, el pueblo, mientras Moisés oraba en el monte recibiendo la ley, estos adoraron un becerro de oro. Cuando baja Moisés con las leyes de Dios conocidas como los 10 mandamientos, regresó con estas tablas en las que estaban tallados los mandamientos. Cuando Moisés ve el becerro de oro, se enfurece y quema el ídolo al que recurrió el pueblo en su ausencia, y luego regresó a la cima de la montaña para pedirle perdón a Dios. Moisés recibió ese perdón el 10º día del Tishrei, el 7º mes del calendario judío, y descendió de la montaña, y desde entonces el 10º día del Tishrei se conoce como Yom Kippur. Es un día en el que Dios concede esta gracia para que el pueblo reconozca sus faltas, pida perdón y también sepan perdonarse entre los hermanos, saldar las deudas y curar las heridas de los desencuentros. Creo que es toda una disciplina, una llamada de Dios que creo que es bueno que se extienda también a todos los pueblos. Una buena oportunidad para unirnos a ellos y a que nosotros, que tampoco cumplimos siempre con esos mandamientos, que como son la ley básica de la humanidad, podamos volver a escuchar ese llamado a una vida de mayor comunión con Dios y con los demás, que para eso están los 10 mandamientos. El Evangelio de hoy, de Lucas, capítulo 9, del 46 al 50, dice: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Hacerse pequeño. Con soberbia nadie pide perdón. Si algo podemos reconocer como faltas, si en algo necesitamos pedir perdón a los demás que nos perdonen, es porque tenemos esa capacidad de hacernos pequeños. El orgulloso y el soberbio siempre echará culpas afuera y nunca se reconocerá culpable de nada, o nunca reconocerá la parte de su culpa. Es un día entonces en el que perdonamos, pedimos perdón a nuestro Creador, perdonamos a otros y nos perdonamos también a nosotros mismos. Yo conozco mucha gente que vive enojada porque no se perdona a sí misma.
No se admite que se haya podido cometer esa falta, esa infidelidad, esa herida, y vive enojada consigo misma. Y así echa enojos también para afuera y para los demás. Por eso necesitamos también reconciliarnos entre nosotros como pueblo. Es quizás una de las actitudes más importantes que Dios nos reclama. Para los que llevamos adelante comunidades nos damos cuenta que muchas veces esas rupturas que se provocan por desencuentros reclaman esta actitud que dice Jesús, hacerse el más pequeño para volver con docilidad, con sencillez, con humildad a sanar, restaurar y volver a crear puentes. ¿Cómo será el futuro también de este tiempo difícil que vivimos, de este año que toca celebrar este año? Bueno, sin duda que también hemos dicho que esta pandemia ha dejado al descubierto muchísimas cosas que antes no se veían. Por eso hay 3 aspectos que esta fiesta subraya, y es la oración, la justicia y el arrepentimiento. Y saber que el futuro será bueno si vivimos con justicia, con una sana vinculación con Dios en la oración y con una humilde actitud de unos con otros de saber reconocer las faltas y arrepentirnos. Y así nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.